¿Cómo están? Muy buenos días. Comienza Agenda Económica aquí en CNN Chile. Muchas gracias por acompañarnos. 8 de la mañana con 2 minutos, listos para partir la revisión de las noticias más importantes de esta mañana al cierre de la semana, día viernes 14 de noviembre, en la previa de un fin de semana de elecciones. Vamos a estar revisando los temas más importantes que marcan esta jornada en los mercados a nivel local e internacional, gracias a los que están en nuestra sintonía a través de las distintas plataformas, en nuestro sitio web, en la transmisión en X, en YouTube, también en nuestra señal televisiva, por supuesto, y en la aplicación de CNN Chile Radio. Comenzamos de inmediato la revisión de los datos del día. Una semana bien particular para los indicadores a nivel local, con la Bolsa de Comercio que sigue subiendo. Ayer el IPSA tuvo una corrección, eso sí, de 1,85%. La tendencia sigue siendo alcista, pero la jornada de ayer fue una de correcciones con caídas fuertes en algunas acciones que en las semanas previas habían tenido repuntes fuertes. Banco Santander, Banco BCI, Cencosud, Parque Arauco, Socobesa, acciones que cayeron más de 3%, hasta un 4% incluso en el mercado local. La tendencia sigue siendo de todas maneras favorable para la Bolsa de Comercio local, pero el recorte de ayer fue importante, incidido también en parte por lo que estaba ocurriendo afuera a nivel global. Ha habido un retroceso de las principales plazas bursátiles. Ya vamos a estar revisando esos datos en particular. Mientras tanto, el precio del dólar terminó ayer en 929 pesos. Llegó a superar esa barrera de los 9.30 con tendencia a la baja y de esa forma entonces está llegando a su menor nivel desde julio de este año. Veremos cuánto se extiende eso en un momento donde la bolsa local está mirando con mucha atención lo que va a suceder en las elecciones de este fin de semana. Es el gran driver por estas horas para las acciones. Si va a haber efectivamente alguna fuerza política que logre imponerse, si es que hay alguna gran sorpresa en las elecciones de este domingo a nivel presidencial o parlamentario, son los temas más relevantes. Ya vamos a estar revisando una nota, de hecho, con lo que pronostica el mercado para este fin de semana. La UEF en 39.643 pesos en nuestro país. Vamos a los datos internacionales porque a esta hora los mercados están en rojo, principalmente con caídas fuertes. En Londres, 1,35%, en España, más de 1%, en Alemania, cerca de 1%, más temprano, cierre negativo también en Asia, con caídas superiores al 1,5% en las principales plazas bursátiles. Ojo, caídas bien fuertes que se atribuyen fundamentalmente a lo que ocurrió en Wall Street ayer. ¿Qué está pasando en el mercado de Estados Unidos? Una corrección a la baja impulsada principalmente por la caída de acciones tecnológicas. Este es un tema que se viene tratando hace rato, si es que habrá o no algún tipo de burbuja en la valorización de las acciones de las empresas tecnológicas, Oracle, Nvidia, entre otras. Bueno, eso es lo que ayer se reflejaba en una caída de 2% en el índice tecnológico del Nasdaq, mientras otros indicadores bursátiles se iban contagiando también de ese pesimismo que se plasmó ayer en la bolsa de Nueva York. De hecho, si uno ve los registros del Nasdaq, por ejemplo, está llegando a su menor nivel en cerca de un mes, con una tendencia más bien de descenso. En tanto, el precio del cobre sigue subiendo, 5,07, y el precio del petróleo llegando a $60 por barril, los datos a nivel internacional que resaltamos a esta hora de la mañana. 8,5 de los indicadores. Pasamos ahora a revisar los titulares de la prensa a nivel local. Echamos un vistazo a lo que traen los principales medios escritos y nos permite adelantar ya algunos de los temas que vamos a estar revisando hoy aquí en Agenda Económica. Partamos por el Diario Financiero, que destaca en su titular principal lo que ha resuelto el Ministerio de Medio Ambiente. Dice: tras críticas transversales del sector privado, el gobierno desiste de avanzar en la definición de los sitios prioritarios. Este es un tema súper relevante por las implicancias que tenía para distintos sectores productivos, desde la minería, el turismo, el sector acuícola, desde también el sector energético. Estaban planteando reparos al avance de la implementación de la Ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, la Ley SBAP, como se le conoce por sus siglas. Y ayer el Ministerio de Medio Ambiente tomó la decisión de postergar esta definición de los sitios prioritarios. Lo aplaza y por lo tanto es probable que quede como una definición del siguiente gobierno. De todas maneras habrá que hacer esa definición, pero lo que había planteado inicialmente el Ministerio de Medio Ambiente, 99 sitios prioritarios definidos a nivel nacional, había generado mucho resquemor de parte de sectores productivos porque decían que no era compatible al final con una serie de actividades
industriales a lo largo del país. Viene un análisis también de la previa electoral con algunas proyecciones de las zonas claves, lo trae el Diario Financiero, pero queremos destacar dos asuntos más abajo. Por un lado, la entrevista con el decano de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica. José Miguel Sánchez dice que no hay ninguna holgura fiscal de aquí hasta el 2030. El próximo gobierno, cualquiera sea, no va a tener recursos, dice el economista. Y por otra parte, entrevista también con Carolina Saravia, directora del Servicio de Impuestos Internos. Dice, el crimen organizado puede estar presente en cualquier sector de la economía. Lo destaca así la cabeza del Servicio de Impuestos Internos, que está jugando un rol bien relevante con tratar de frenar precisamente prácticas de evasión o elusivas que puedan reflejar la presencia de crimen organizado también en algunos sectores. Así con los titulares entonces de Diario Financiero. Y de aquí nos vamos a Pulso para ver su portada, que coincide con algunos temas del DF. El principal, por supuesto, la decisión del Ministerio de Medio Ambiente de no avanzar en la definición de estos sitios prioritarios. Privados lo valoran, dice Diario Pulso. Pero nos quedamos con otro titular. A mano derecha, la fotografía del trámite del presupuesto, genérica para hablar sobre este tema. Hacienda repone número de subsidios de vivienda y de otros recursos para reducir las listas de espera. Otro paso que está dando el gobierno para tratar de generar consenso en torno al proyecto de presupuesto 2026. Una de las indicaciones que ingresó el gobierno ayer en la noche tiene relación con el aumento en subsidios. Pasan de 25 a 40.000, que fue uno de los puntos que planteó la oposición como clave para poder transar en torno a la tramitación presupuestaria. Y por último, destacamos también otro tema: la postergación del sistema de finanzas abiertas genera reacciones antagónicas. En la banca lo celebran, dice que es necesaria mayor gradualidad para un cambio súper profundo en el sistema financiero chileno. La fintech, por otra parte, tiene una mirada crítica. No es una buena noticia, dicen, que se postergue la implementación de este sistema que estaba previsto para el año 2026, pero se aplazó a 2027. Los titulares que trae los medios locales esta mañana, 8:09. Bueno, todo gira durante estos días en torno a la elección presidencial y parlamentaria de este fin de semana. Si bien los mercados ya van haciendo sus proyecciones, por supuesto todo dependerá de lo que ocurra este domingo, lo que decían los chilenos, pero tienen el ojo puesto en la elección presidencial. En caso de que haya una gran sorpresa, eso va a tener repercusiones en el mercado. En caso de que las cosas se den de acuerdo a lo que las encuestas han ido mostrando también en las últimas semanas, es probable que haya cierta sensación de más tranquilidad, incluso de posible euforia para la bolsa a nivel local. En la siguiente nota, Pilar Gutiérrez nos cuenta sobre la previa electoral desde el punto de vista de los mercados financieros. La bolsa sube, el dólar cae y las perspectivas de inversión se han ido ajustando al alza. Son parte de los movimientos en el mercado los últimos meses. Los analistas coinciden en que la próxima elección es el factor que más influye en las variaciones y en donde se está proyectando un triunfo de la oposición. El mercado financiero viene descontando un cierto optimismo porque gane la derecha tanto en el Parlamento como en las presidenciales, y eso se está demostrando en el IPSA, que no para de marcar nuevos máximos, ya está cerca de los 10.000 puntos, y algunos creen que el lunes, si los resultados se dan como se esperan, podría tener un nuevo impulso al alza. El eventual cambio de signo político del próximo gobierno que espera el mercado ha mejorado las perspectivas de inversión, mientras que en la encuesta de expectativas económicas de septiembre se proyectaba que la formación bruta de capital fijo creciera 3,5% en este año y 3% el próximo. Ahora se elevó a 4,3% para este año y 3,5% en 2026. El cambio de ciclo político que al parecer se puede producir según las estimaciones que uno conoció hasta hace una semana atrás, yo diría que plantean principalmente una mirada a buscar la forma de que la inversión vuelva a ser un actor muy relevante en nuestro país. Al final son expectativas de que la inversión sea la que sea la variable dinámica en los próximos 2 años, y eso permite entonces una mejora de perspectiva y de recuperación, en el caso chileno, de algunos precios de utilidades que estaban bajos también. Mejores perspectivas que se explicarían también por propuestas más cercanas a los valores del libre mercado que ofrece la oposición. Una de ellas, por ejemplo, la reducción del impuesto corporativo, que fue planteado en primera instancia desde el mismo empresariado. Pagar un 27% de impuestos sobre las utilidades nos deja en una situación poco competitiva frente a otros países. Con varios de los que me junté, está en sus programas de gobierno bajar la tasa de impuestos corporativos,
En el caso de la candidatura de Janet Jara, ellos nos dijeron que no estaba en sus planes. Una de las empresas que cotiza en el IPSA y cuya acción se elevó casi 20% en el último mes, también entregó su mirada sobre los movimientos en la bolsa chilena el último tiempo. Siempre hay más optimismo, digamos, siempre cuando hay nuevos ciclos, digamos, elecciones, etcétera, se produce más optimismo y yo creo que es natural que eso ocurra. Y por lo tanto las compañías están viendo también la inversión que ha habido en minería, que es muy importante, y evidentemente eso es muy positivo para el futuro. La bolsa chilena ha mostrado una tónica de alzas todo el año, 3% la última semana, 11% en un mes y casi 50% desde hace un año. Pero los últimos movimientos guardan relación con la elección para los analistas. El día de la liberación del presidente Trump del 2 de abril produjo un flujo muy importante de salida a Estados Unidos e ingreso a Latinoamérica, y eso impactó a todas las bolsas latinas. Pero cuando Chile realmente empieza a hacer una diferencia significativa con el resto de Latinoamérica, yo te diría que es en el último mes y medio. Y eso es, yo te diría, por razones políticas chilenas y por el triunfo de Milei en Argentina. Lo mismo dicen que ocurre con el dólar, que ha bajado las últimas jornadas, fortaleciendo el peso chileno. Hoy día tenemos un dólar que está en 9.25 y la caída que ha tenido de los 9.70 a los 9.25 es básicamente también una menor percepción de riesgo. Hay factores locales y hay factores internacionales, pero yo diría que hoy día lo que está primando en la mente de los inversionistas es potencialmente y efectivamente las elecciones presidenciales, y que esto puede perfectamente, el escenario puede cambiar a partir del lunes. Para el lunes, si se cumple lo que proyecta el mercado, se espera que tanto la bolsa como el dólar continúen en la misma tendencia. De haber sorpresas, advierten que el ajuste en los mercados podría ser fuerte en el sentido contrario. Bien, nos vamos a ir a otro tema, 8:14. Hubo novedades ayer respecto a la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. En su implementación, el gobierno, el Ministerio de Medio Ambiente en particular, tenía que llevar adelante un proceso para la definición de sitios protegidos, sitios prioritarios dentro de la implementación de esta nueva ley que fue publicada el 2023. Pues bien, el gobierno finalmente ha decidido no avanzar en la definición de estos sitios prioritarios. ¿Y por qué es tan relevante? Porque habían surgido muchas críticas de distintos sectores productivos, reunidos fundamentalmente la CPC, respecto a la implementación de estos sitios. Aseguraban que la definición de 99 lugares con esta categoría iba a tener impacto en algunos sectores productivos, en la medida en que al proteger esos sitios no se podían desarrollar ciertas actividades. Por ejemplo, ante la definición de un sitio prioritario, esto impedía la realización de faenas mineras, por ejemplo, o la instalación de otro tipo de industria. Bueno, el Ministerio de Medio Ambiente ha dicho que se ha decidido no avanzar en esta definición hasta que los insumos surgidos de los procesos de consulta sean analizados en profundidad. No es una suspensión indefinida, de hecho, por ley el gobierno tiene que llevar adelante este proceso, pero los plazos todavía están corriendo, son 5 años hasta 2028 para poder llevar adelante esta definición de sitios prioritarios. Esto viene después de una consulta masiva donde participaron gremios empresariales, personas de la sociedad civil también, y donde cada uno de los sitios recibió una serie de consultas e indicaciones de parte de este proceso de participación. Este proceso lo que buscaba es recoger visiones de distintos actores para definir los sitios prioritarios, y desde el Ministerio han planteado que era un proceso que no dejaría a nadie atrás. El prelistado, llevado a cabo de acuerdo con lo que se establece en la ley de los sitios de los servicios de biodiversidad y áreas protegidas, había establecido estos 99 sitios preliminares en 3 grandes macrozonas. Y ahora entonces todo esto queda en pausa por ahora, con la alta probabilidad de que quede pendiente este proceso para el siguiente gobierno. En los sectores y gremios empresariales celebraron la decisión, sobre todo para dar un vistazo a ese prelistado y de esa manera evitar conflictos en la definición de sitios prioritarios con los sectores productivos que actualmente están en curso. La ministra Aurora Williams, en conversación con el Diario Financiero del Ministerio de Minería, decía: es una muestra más de la disposición al diálogo permanente para evitar conflictividad en un momento donde lo que se busca precisamente es reactivar la inversión económica.
Bien, nos vamos a otro tema, 8:16, porque ayer la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, participó en un evento donde profundizó en algunos de los detalles más importantes del informe de estabilidad financiera que emitió el Banco Central, correspondiente al segundo semestre, y donde se hace un análisis macro de la situación financiera a nivel nacional. Y uno de los temas que surgió ayer tiene que ver con los créditos hipotecarios y los niveles en los que se encuentra la tasa en el mercado a nivel local en esta materia. Bueno, el Banco Central, a través de la presidenta Rosana Costa, decía que estas tasas hipotecarias que se habían visto antes de 2019, extraordinariamente bajas, probablemente ya no son un patrón de comparación razonable. Súper interesante el análisis pensando en que en el mercado hoy día hay un interés efectivamente por dinamizar el mercado del crédito hipotecario, por lo mismo repercutir también en el sector inmobiliario, facilitando el acceso a la compra de nuevas viviendas. Sin embargo, las posibilidades de que volvamos a niveles de tasa de interés cercanas al 2%, como se produjo antes del 2019, hoy día se ve muy lejano. De hecho, la presidenta del Banco Central en este reporte planteaba que lo que se vio en ese momento se debía más bien a ciertas circunstancias excepcionales y por lo mismo entonces hoy no es tan razonable pensar en que eso se pueda volver a repetir. Desde el último informe de indicadores de coyuntura, el Banco Central había reportado que la tasa de interés promedio de créditos hipotecarios a nivel nacional está bordeando el 4,21%, de acuerdo al último reporte. Eso representa una caída por tercer mes consecutivo para septiembre de 2025 y es el valor más bajo desde 2023. Ahora, las posibilidades de que eso siga disminuyendo mucho más y volvamos a esos niveles de 2019 hoy día se ve muy lejana, fundamentalmente por cambios estructurales en el sistema financiero que tienen que ver con las tasas de interés, por cierto, pero también con los retiros previsionales y el efecto que eso tuvo en la profundidad del mercado financiero a nivel local. Y por último, en la revisión de noticias de esta mañana, 8:19, nos vamos a ir a información internacional porque Estados Unidos informó que selló acuerdos arancelarios ya con algunos países, incluyendo Argentina, Ecuador, Guatemala y El Salvador. 4 naciones latinoamericanas que ya han logrado entonces un acuerdo para cerrar este conflicto arancelario que abrió Donald Trump con el Día de la Liberación a comienzos de abril, como denominó este proceso para redefinir las relaciones comerciales con buena parte del mundo. Bueno, en este caso, estos 4 países, Argentina, Ecuador, Guatemala y El Salvador, acordaron abrir sus mercados a los productos de Estados Unidos a cambio de que esa nación baje o elimine tarifas de algunos productos. Y en el caso, por ejemplo, de Argentina, lo que se especifica es que el presidente Trump y el presidente Milei reafirmaron una alianza estratégica basada en valores compartidos y de esta forma entonces han acordado un marco para profundizar cooperación bilateral en materia de comercio. Y acá hay productos claves. Por ejemplo, Argentina proporcionará acceso preferencial al mercado para las exportaciones de bienes estadounidenses. Ahí se incluyen medicamentos, productos químicos, maquinaria, entre otros. Mientras tanto, respecto a Ecuador, la Casa Blanca señaló que el país sudamericano se ha comprometido a reducir o eliminar aranceles en sectores clave, entre ellos maquinaria, productos sanitarios y productos de tecnología de la información, entre otros. ¿Por qué es tan relevante la noticia? Porque es una señal también sobre el interés de Estados Unidos por terminar estas negociaciones en momentos en que Chile precisamente sigue negociando con Estados Unidos las definiciones arancelarias nuevas establecidas por el gobierno del republicano. 8:20, con esta información nos vamos a ir a la pausa, nos vamos al corte y ya volvemos, seguimos con la entrevista de esta mañana en Agenda Económica M. Estamos de vuelta aquí en Agenda Económica AM. Los viernes hablamos de innovación, de emprendimiento. Comienza nuestro bloque CNN Chile Innova. Bueno, y en esta ocasión vamos a conversar sobre los desafíos que tiene nuestro país en materia de crecimiento económico, en ese desafío de volver a crecer más en torno al 4, 5%, ¿por qué no? La innovación aparece como un factor crítico para el crecimiento económico y vamos a abordar este tema junto a la fundadora y CEO de Innova 360, Laura Chicurel, que está esta mañana con nosotros. Bienvenida, Laura.
Hola Sebastián, buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por conectarte con Agenda Económica esta mañana. Bueno, Laura, a propósito del debate presidencial, pero también del último premio Nobel, este tema ha ido cobrando más importancia. ¿Qué rol tiene la innovación para recuperar capacidad de crecimiento económico en Chile? Mira, es tan atingente efectivamente porque este nuevo Nobel, que por primera vez se ganan 3 personas, ¿no? Sí. Estos 3 economistas, Joel Mokyr, Philip Aghion y Peter Howitt, que justamente establecen que la innovación es el motor del crecimiento. Que básicamente sin la innovación no hay un crecimiento sostenido en el tiempo y no hay la capacidad obviamente de una economía de expandirse, ¿no? Y obviamente esto impone ciertos desafíos y también obviamente abre una oportunidad porque efectivamente es lo que invita a las empresas a estar constantemente, a estar repensando su forma de operar, su modelo de negocio y obviamente a cómo reinventar, ¿no es cierto?, la industria del futuro. Esta invitación también es un espacio abierto para la colaboración, ¿no es cierto?, con las nuevas tecnologías que están buscando abrirse camino, ¿no?, como son las startups. Pero efectivamente este Nobel es muy interesante lo que invita para la innovación como motor del crecimiento. Claro, y es un desafío, digamos, para las mismas empresas también desarrollar esa innovación, avanzar hacia la implementación de nuevas tecnologías, desarrollar nuevos productos o servicios, avanzar en lo que se conoce como I+D. ¿Qué está pasando en Chile en esa materia? Tú conoces muy bien el mundo corporativo. Sí, efectivamente, o sea, han habido avances, grandes empresas han dado tremendos pasos, ¿no es cierto?, en reinventar, en repensar también productos, servicios, cómo llegar a los clientes, cómo ser más sustentables, ¿no es cierto?, cómo sistematizar mejor sus operaciones, ¿no es cierto? Y aquí hay que entender que el mayor riesgo, ¿no es cierto?, para las grandes corporaciones, su mayor riesgo no es innovar demasiado, sino no innovar lo suficiente. O sea, estar constantemente repensando el cómo su empresa se adapta, ¿no es cierto?, al entorno actual. Y esto obviamente trae consigo un gran desafío desde el punto de vista interno, porque te obliga a mantener este motor vivo, ¿no es cierto?, y no quedarte sentado en la zona de confort o en el status quo, que obviamente es uno de los mayores riesgos que produce, ¿no es cierto?, que es algo que hemos visto muchas veces, que es lo que genera esa inercia, es sentir que estamos bien, ¿no? Sin embargo, los cambios son muy acelerados y obviamente esto obliga a los corporativos a estar constantemente a repensar sus formas de operar, ¿no? ¿Y qué es lo que estás viendo como tendencia acá en Chile a nivel corporativo, Laura? Hoy día tenemos un ecosistema de startups también súper dinámico, muy bullante. Han salido muchísimas empresas que han generado cambios importantes y bien disruptivos en algunas industrias. ¿Cómo se va retroalimentando esa relación entre las dos partes? Sí, mira, ahí lo que esta colaboración es vital, ¿no es cierto? Justamente volviendo al tema corporativo, los corporativos que obviamente se abren a este conocimiento que traen consigo las startups, hablando de empresas que son disruptivas, ¿no es cierto?, que vienen a desafiar modelos que quizás el corporativo no se atreve a hacer, ¿no? Y es ahí que esta colaboración, ¿no es cierto?, entre estas grandes corporaciones y startups, ¿no es cierto?, que traen esta innovación ágil, ¿no es cierto?, que justamente les permite probar modelos de negocios de forma, de una velocidad, obviamente, que el corporativo no podría llegar, obviamente, por un tema de tamaño, ¿no? Claro. Y es justamente en esta colaboración donde se produce el valor, Sebastián, porque obviamente no es la adquisición, ojo, ¿no?, sino que en esta colaboración continua. La idea no es absorber necesariamente a la startup, sino que incluso permitir que prueba sus tecnologías o cambie las reglas del juego, como dicen, ¿no? Y por eso que obviamente este trabajo colaborativo es tan importante. Laura, ¿y ustedes han visto que hay algunos sectores específicos en donde esta relación y este avance en desarrollo de nueva innovación se esté dando con más fuerza, sectores productivos en particular? Mira, la verdad, Sebastián, es que hoy día las transformaciones las vemos en múltiples industrias. Te digo, miles de casos de la banca, justamente hablabas recién, ¿no es cierto?, de las nuevas leyes, ¿no es cierto?, de Open Banking.
la industria de seguros, el retail, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con mercados de pago. Pero también podemos decir que Chile, ¿no es cierto?, tiene una oportunidad, obviamente, de lo que es, al final Chile es un país minero, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con minería inteligente, la energía, el litio, el agro, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con hidrógeno verde, biotecnología, han habido muchos casos interesantes también. Y esto obviamente abre la invitación de ver cómo integrar estas tecnologías de mejor manera al negocio, ¿no? La disrupción y la oportunidad está hoy día en todas las industrias y te diría incluso en empresas de todos los tamaños, ¿no? Porque hoy día son cada vez más transversales, ¿no? Y justamente en esta oportunidad para Chile, donde actualmente no hay hay incentivos para el I+D, pero no se invierte suficiente en lo que es I+D, ¿no? Y ahí obviamente es una invitación a repensar en este futuro de cómo queremos llegar a ese crecimiento que mencionaba, ¿no es cierto? ¿Por qué no? Claro. Una mirada ambiciosa, querer crecer a un 4 o 5%, y justamente países muy desarrollados que sí lo logran, tienen una fuerte inversión, ¿no es cierto?, de I+D y obviamente sí, claro, políticas públicas que también los favorecen, ¿no? Y el camino está trazado, ¿no? No hay que inventar la rueda en ese sentido, sino más bien tomar ciertas experiencias exitosas e ir replicándolas. Laura Chicurel ha estado con nosotros esta mañana, fundadora y CEO de Innova 360. Laura, gracias por el contacto. Muchas gracias, Sebastián. Gracias. Con nuestro bloque CNN Chile Innova cerramos esta edición de Agenda Económica AM. Muchas gracias por acompañarnos, 8:30. Quédense con nosotros en la transmisión multiplataforma. Ya comienza CNN Chile Radio. Que tengan un buen viernes.